Por las mañanas, en Novgorod, se podía medir el dolor ajeno con un puñado de plata. En el mercado, los hombres adultos discutían no solo sobre el precio de la miel y la cera, sino también sobre el precio de la ofensa. ¿Cuánto costaba un golpe? ¿Cuánto un diente roto? ¿Cuánto una mujer deshonrada? En los bancos, junto a la medida para la sal, había fajos con grivnas y monedas cortadas, con las que se pagaba no solo por la mercancía, sino también por la culpa ajena. Mientras que las leyendas posteriores describen a hombres severos, dispuestos a cortar cabezas por honor, los textos antiguos enumeraban silenciosamente las tarifas, tanto por la sangre, tanto por la mutilación, tanto por la ofensa a una mujer. En estas cifras había menos justicia que contabilidad. Hola a todos. Escribid en los comentarios desde dónde estáis escuchando esta historia y qué historias sobre las leyes y el honor os parecen más injustas. Les deseo una escucha tranquila, pero atenta. Y ahora veamos cómo, en los textos de la Russkaya Pravda, la defensa del honor de la mujer se convierte ante todo en un cálculo monetario entre familias y no en una preocupación por la víctima. En Novgorod, donde las casas de los comerciantes se extendían a lo largo de los ríos y las calles comerciales, la Russkaya Pravda no era una lista abstracta de normas, sino una guía para los conflictos cotidianos. Este conjunto de artículos se fue elaborando gradualmente, bajo diferentes príncipes, mucho antes de que se empezara a transcribir en los monasterios. Allí, en formulaciones breves y secas, se enumeraban los casos de ofensa y los precios con los que debían redimirse. Un moretón reciente, un hueso roto, la pérdida de un ojo, el asesinato de un hombre libre, la paliza a una mujer adulta. Todo tenía su precio. La ley lo llamaba compensación, la familia lo llamaba golpe en la cabeza. El posádnik lo veía como una importante fuente de orden e ingresos. Para la mujer agredida, todo esto significaba que su cuerpo y su reputación ya se habían reducido a una línea en una medida atractiva para el tribunal. Una grivna de plata. La Russkaya Pravda no solo dividía a las personas en culpables y agraviados. Según su lógica, una persona, primero, pertenecía a alguien. Era el marido de un príncipe, un guerrero, un miembro libre de la comunidad, un comprador, un siervo, una esposa, una hija, una esclava. A cada uno de estos adultos se le asignaba su propia vira, su propia tarifa por asesinato y ofensa grave. Un hombre libre costaba más, uno dependiente, menos. La honra de una mujer se calculaba en función de sus vínculos con su marido y su familia. En los textos no aparecían descripciones del dolor, solo una fórmula seca. Por tal acto, tal cantidad de grivnas para el príncipe, tal cantidad para la parte perjudicada. El mero hecho de que por una ofensa a una mujer se pensara ante todo en la cantidad y no en su voz, muestra la lógica de la época.
En los artículos que se referían a agresiones a mujeres, lo más frecuente era que no se hablara de sus experiencias, sino de la violación del orden. Si una esposa adulta era ofendida con palabras injuriosas en presencia de testigos, esto afectaba a la reputación del marido y de la familia, por lo que se describía como un daño que debía ser indemnizado. Si se cometía un acto de violencia contra una mujer, se convertía en una cuestión de a quién pertenecía. Si era libre, casada, de qué familia era, si pertenecía a alguien como propiedad. El importe del rescate y la multa dependía de este estatus. Cuanto más alto era el estatus, mayor era la suma. Allí donde el mito posterior ve antigua severidad y venganza inmediata, el documento muestra una escala monetaria coherente. El mundo de Novgorod de los siglos XII y XIII vivía en la encrucijada entre la costumbre y el derecho escrito. La libertad de la asamblea, las ricas rutas comerciales, los fuertes lazos familiares, todo ello unía al individuo con su comunidad. En un sistema así, una mujer adulta agredida rara vez comparecía ante los tribunales como sujeto independiente. Hablaban por ella su marido, su padre y sus hermanos. Su honor no era una virtud abstracta, sino un recurso de inversión para el clan. A través de la dote, un matrimonio ventajoso, las alianzas. Por lo tanto, cuando se producía una ofensa, el clan calculaba ante todo las pérdidas. Cuánto se había perdido en términos de reputación, cuánto se podía recuperar con dinero, si valía la pena llevar el caso ante el tribunal municipal, arriesgándose a un conflicto prolongado, o si era mejor resolverlo todo con un rescate pacífico. Los artículos de la Russkaya Pravda incitaban directamente a esta elección. Describían no solo los castigos, sino también el orden de la paz, un acuerdo por el que la familia de la parte ofendida aceptaba un pago y renunciaba a seguir vengándose. En ese momento, la lógica jurídica se unía a la economía. Era más rentable obtener una suma fija de la familia culpable que mantener la enemistad durante años, arriesgándose a represalias. El posadnik, responsable del orden en la ciudad, estaba interesado precisamente en eso. Para él, cada paz de este tipo significaba menos sangre en las calles y más pagos controlados. A nivel literal, parece que la ley está del lado de las víctimas. Hay fórmulas que reconocen la inadmisibilidad de la violencia, los insultos y la coacción. Pero junto a ellas, casi siempre hay cantidades concretas. La ofensa como acontecimiento y la ofensa como categoría monetaria se fusionan en una sola palabra. Si se impone una multa fija por golpear a un hombre o una mujer adultos, entonces, según la lógica interna del sistema, el conflicto se considera resuelto en el momento en que se paga el dinero y la familia está de acuerdo. La cuestión de cómo sigue viviendo la víctima no aparece en el texto. El mito de la antigua severidad, que a los autores posteriores les gusta repetir, habla de un castigo instantáneo, de cómo cualquiera que se atreviera a
ofender el honor, se arriesgaba a un castigo inmediato. Esta imagen es útil como prueba de que antes se sabía defender a los débiles. Sin embargo, si se abren las listas de artículos y se examinan las formulaciones reales, se ve otra cosa. La amenaza de castigo físico y las sumas exigidas se describen con mucho más detalle que la preocupación por restablecer la justicia. La atención se centra en el equilibrio entre los géneros y no en el destino de un adulto concreto. La disputa de Novgorod sobre el honor de la mujer en este sistema parece un conjunto de cálculos. Imaginemos una situación que las fuentes solo describen de forma implícita. Una mujer adulta, de una familia humilde, pero acomodada, fue ofendida por hombres adultos de otra parte de la ciudad, relacionados con la rica burguesía. Sus familiares se enfrentan a una elección. Pueden acudir al posádnik, solicitar un juicio formal, en el que se leerá en voz alta la Ruskaya Pravda, e intentar obtener la máxima multa posible. Pero eso significa desafiar abiertamente a las personas de las que dependen el comercio, la protección y el acceso a las vías de comunicación. La alternativa es aceptar el rescate propuesto por la comunidad, una cantidad menor que la que establece el artículo, pero con la garantía de que el conflicto no seguirá adelante. El posádnik, que debe actuar como mediador, a menudo empuja precisamente hacia esta vía. Para él es importante que no se desate la enemistad entre las casas influyentes de la ciudad. Puede presionar a la familia de la víctima para que acepte un rescate razonable, reduciendo, de hecho, el precio indicado en la verdad. Como resultado, el artículo sobre la protección del honor de la mujer se convierte en un instrumento de negociación, en el que la voz de la propia mujer apenas se oye. Su trauma, su posición, se disuelven entre los intereses de las dos familias y la tarea del posádnik de mantener la paz. En las estrechas calles de Novgorod, esto se sentía como una tensión constante. Las mujeres adultas sabían que su integridad física y su reputación dependían no tanto de la palabra de la ley, como de la fuerza y la solidez de su familia. Si detrás de ellas había una gran familia capaz de presionar al posádnik, la probabilidad de obtener una compensación justa era mayor. Si la familia era pobre o estaba dividida, el artículo de la Ruskaya Pravda quedaba en el pergamino, y en la vida real, la ofensa podía reducirse a una suma casi simbólica o incluso a una promesa vacía. Al mismo tiempo, la ley establecía la diferencia entre las distintas categorías de mujeres. Una mujer libre casada tenía un precio de honor, una soltera otro, y una dependiente o esclava otro tercero. Esto significaba que la propia ley reconocía que el daño causado al cuerpo de una mujer no era equivalente, sino que su valor dependía de su utilidad económica y social. Mientras que las ideas románticas posteriores hablan de la honra femenina como un valor sagrado, el texto la muestra como una función del estatus y del beneficio esperado del matrimonio, la dote y el trabajo. En este sistema, la asistencia médica,
tal y como la entendemos habitualmente, es prácticamente inexistente. Si la violencia o las palizas dejaban secuelas físicas, estas se incluían, como mucho, en la fórmula de la lesión, por la que se concedía una indemnización más elevada. La ley no se interesa por cómo sufre exactamente el cuerpo de una mujer adulta, ni por cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo. Su tarea es evaluar los daños en plata, repartirlos entre el tesoro principesco y la familia, registrar el pago y dar el conflicto por zanjado. Para la víctima, esto significaba seguir viviendo en la misma ciudad, entre las mismas personas, con la marca de la ofensa, que nadie había borrado, pero que ya se había traducido en cifras. Así, la Ruskaya Pravda, a la que se solía atribuir la antigua justicia y la severidad, resulta ser un documento en el que la justicia se expresa a través de una lógica monetaria coherente. En ella se intenta limitar la venganza sangrienta, sacar la violencia de las calles y trasladarla al ámbito de los pagos, y contener el conflicto entre las líneas de los artículos. Pero, al mismo tiempo, casi no hay lugar para lo que hoy llamaríamos la protección de la víctima. La honra de la mujer resulta ser, en realidad, un activo ajeno con el que se puede negociar en el mercado, en la antesala del posadnik, o en una cabaña estrecha, donde los hombres adultos deciden cuánto vale la ofensa ajena y cuánto están dispuestos a pagar por ella, para que todo se olvide lo antes posible. Y cuanto más se repetían estas disputas, más evidente se hacía que detrás de las bonitas palabras sobre el honor se escondía una cruda aritmética. En la práctica, al posadnik y a los ancianos les resultaba más fácil trabajar con lo que se podía calcular y anotar: la cantidad de plata, el número de testigos, el tamaño de la parte del príncipe. El dolor de la mujer adulta, su miedo, su renuencia a seguir viviendo junto a su agresor, todo ello permanecía en la zona oral e informal, a la que el derecho apenas se refería. No le interesaba la vida interior de las personas, sino la estabilidad de las relaciones entre las cortes, el tamaño del tributo, la ausencia de venganzas que pudieran extenderse a las calles y las rutas comerciales. Dentro de la sociedad de Novgorod existía una rígida jerarquía de voces. En la asamblea podían gritar los hombres adultos, los propietarios de las fincas, los comerciantes, los miembros de la milicia. Las mujeres aparecían en estos textos casi siempre a través de su pertenencia a alguien: la esposa de tal, la hija de tal. Si era víctima de una ofensa grave, su destino se decidía en esos mismos círculos masculinos. La familia consideraba que sabía mejor lo que era bueno para ella. A veces, esto significaba acordar el matrimonio con la misma persona que le había causado daño. Así se compensaba la pérdida del valor matrimonial mediante una nueva unión. A veces, la casaban con otra familia, utilizando el rescate recibido como parte de la dote. La ley no lo fomentaba directamente, pero tampoco lo impedía. Simplemente registraba el hecho del pago.
tras lo cual se consideraba concluida la intervención de las autoridades. Los textos de la Russkaya Pravda que han llegado hasta nosotros en listas tardías parecen casi impersonales. No mencionan los nombres de las víctimas, ni describen conflictos concretos de Novgorod, pero por la estructura de los artículos se puede reconstruir qué situaciones ocurrían con suficiente frecuencia como para tener que codificarlas. Si para una misma ofensa se establecen diferentes cantidades en función del estatus, significa que las disputas sobre el precio se repetían una y otra vez. Si se mencionan casos en los que no solo el culpable paga por la mujer, sino también los miembros de su clan, significa que se intentaba responsabilizar no solo a una persona, sino a todo el clan que estaba detrás de ella. Y cada uno de estos casos significaba en realidad no solo el movimiento de plata, sino también largas negociaciones, presiones y amenazas de perder el apoyo de la comunidad. La iglesia, que se fue afianzando poco a poco en Novgorod, añadió otra capa a este sistema. Por un lado, las autoridades espirituales hablaban del pecado, del arrepentimiento y de la necesidad de cuidar a los débiles. Por otro lado, ellos mismos se involucraban en la logística de las multas y los rescates. Los monasterios y las iglesias recibían parte de los pagos correspondientes a la parte del príncipe. Podían ser testigos de la paz entre las familias y, a veces, actuaban como custodios de los registros de depósitos, donde se fijaban las obligaciones de las partes. Para una mujer adulta, esto significaba que su ofensa se convertía al mismo tiempo en una falta moral del ofensor y en una fuente de recursos para las instituciones que debían estar por encima del conflicto. El perdón condicional solía ser una cuestión de la cantidad de dinero que se dejaba para la iglesia. En la vida cotidiana de Novgorod, estos procesos parecían mundanos y aterradores. Una persona adulta podía salir por la mañana al mercado, como de costumbre, y ver cómo los guardias llevaban a alguien a la iglesia o a la oficina del alguacil, no para torturarlo o ejecutarlo, sino para evaluarlo. Primero se discutía qué acto se había cometido: insulto público, agresión física, coacción. Luego se discutía el estatus de la víctima, de quién era, quién la respaldaba, si se había violado alguna paz anterior. A continuación comenzaba la evaluación: si el rescate exigido se ajustaba al artículo de la Russkaya Pravda, si los familiares no estaban inflando el precio, si la parte culpable no lo estaba subestimando. En estas duras negociaciones, la honra de la mujer se convertía en un argumento para aumentar o disminuir la cantidad, y no en una base independiente para la defensa. Es especialmente revelador el momento en que la familia de la víctima elegía conscientemente el rescate en lugar del juicio del príncipe, incluso cuando la ley permitía exigir medidas más severas. A nivel de mito, se suele pensar que la estricta ley antigua siempre buscaba el máximo castigo para acabar con este tipo de situaciones para siempre. A nivel documental, se ve que muchos artículos no contemplan en absoluto castigos corporales, sino que pasan directamente al dinero. Para la familia, esta elección era racional. Un conflicto grave con un adversario fuerte podía convertirse en una enemistad prolongada,
una amenaza para los negocios y un peligro para los jóvenes, que podían morir en el enfrentamiento. La mujer adulta agredida se convertía en un elemento de este cálculo. Su sufrimiento se evaluaba en función de otros riesgos. En esta estructura, el posádnik desempeñaba no solo el papel de juez, sino también el de gestor de la paz social. En Novgorod, donde la asamblea podía destituir al príncipe, pero no podía eliminar la necesidad del comercio y la recaudación de impuestos, tenía que equilibrar constantemente la justicia y el beneficio. Si cada caso grave de ofensa a una mujer se convirtiera en un ejemplo sangriento, la ciudad se vería asfixiada por una guerra interna. Por eso, el posádnik solía usar su autoridad para presionar con la paz. Convencía a la familia de que aceptara menos de lo que quería. Insinuaba posibles problemas si la disputa se alargaba, y recordaba a quién pertenecían los privilegios que dependían del poder. Para nosotros es importante que estas intervenciones casi no dejaran huellas emocionales en los documentos. Solo vemos fórmulas secas. Se hizo la paz, dio tanto por la ofensa, el posádnik estaba entre ellos. Detrás de ellas se esconde lo que en realidad significaba una presión psicológica sobre la parte perjudicada. Una mujer adulta, cuyo cuerpo y nombre se convirtieron en motivo de conflicto, podía verse obligada a aceptar la decisión de los mayores, incluso si le resultaba insoportable vivir con él. Su silencio o su consentimiento no quedaban registrados en ningún sitio. La ley consideraba que, dado que la familia había aceptado el pago, ella también estaba automáticamente de acuerdo. En el contexto de esta práctica, la leyenda de la antigua defensa estricta parece especialmente extraña. Los cronistas posteriores, que escribieron en una época de otros conflictos y otras ideologías, gustaban de destacar la severidad de los antepasados, a quienes atribuían un castigo instantáneo por cualquier violación del honor. Esta imagen contrastaba convenientemente con los viejos tiempos y el presente supuestamente relajado. Pero la comparación de estos relatos con el texto de la Ruskaya Pravda y los hechos reales de Novgorod muestra que, en lugar de una justicia inflexible, existía un complejo sistema de negociaciones, compromisos y tarifas, en el que el cuerpo adulto de la mujer no era intocable, sino valorado. La paradoja es que la Ruskaya Pravda, en su momento, fue realmente un paso adelante en comparación con la venganza por sangre pura. Limitaba el círculo de quienes podían vengarse. Trasladaba parte de los conflictos al ámbito de la compensación monetaria y daba al posádnik y al príncipe un instrumento de intervención. Quizás esto redujo el número de asesinatos y de hogares destruidos, pero si la miramos con los ojos de una mujer adulta que ha sido víctima de violencia o humillación, su humanidad resultará mucho menos evidente. Para ella, lo fundamental no era el hecho de que su familia recibiera plata, sino que ella siguiera viviendo en la misma comunidad, bajo las mismas miradas, sin posibilidad de participar de forma independiente en la resolución de su caso. Por eso es tan importante en la historia de Novgorod el momento en que, además de los antiguos artículos, comienzan a aparecer registros más detallados sobre las quejas. Al principio pueden ser notas en los libros de la ciudad,
menciones en los actas de los monasterios, anotaciones marginales sobre que tal o cual patio se queja a menudo de agravios. Con el tiempo, estas notas se convierten en una especie de registro, una secuencia de casos en los que se registra no solo la cantidad del rescate, sino también la naturaleza del asunto. Para las autoridades, esto se convierte en una nueva herramienta de control. Se puede ver qué familias se encuentran con demasiada frecuencia en el papel de culpables o víctimas, dónde la tensión amenaza con desembocar en un motín, dónde es necesario intervenir de antemano. Sin embargo, para una mujer concreta, incluso la aparición de estos registros no significa un acceso automático a la justicia. Las tarifas siguen siendo las mismas. La lógica de las indemnizaciones, la misma. La diferencia es que ahora su agravio no solo se paga, sino que se anota en una larga lista de casos similares, convirtiendo la tragedia personal en una cifra más de las estadísticas generales. La lógica monetaria de la justicia se vuelve más transparente, pero no por ello menos fría. El mito sigue hablando de antepasados severos, el documento sigue contando el dinero, y entre ellos hay personas adultas vivas, en cuya memoria la ofensa no se disuelve en cifras, aunque todas las cuotas se hayan pagado hace tiempo. Y esta lógica se pone especialmente de manifiesto en los casos en que la ofensa de la mujer se enfrenta a los intereses de dos clanes poderosos. Entonces, la Ruskaya Pravda, que en teoría es igual para todos, comienza a actuar como un instrumento de equilibrio político y no de protección de la mujer adulta víctima. Si el culpable pertenece a un grupo influyente, la tarifa misma se convierte en un campo diplomático. La familia de la víctima exige el importe total. La familia del culpable intenta reducir el pago. El posádnik busca la manera de evitar un enfrentamiento armado entre las partes. En estas negociaciones, la mujer vuelve a desaparecer. Su dolor no se mide. Su miedo no se discute. Su nombre solo suena como base jurídica para una disputa monetaria, y eso más a menudo a través de su parentesco masculino que a través de su propia personalidad. Cuando el agresor pertenece a una familia débil, pobre o poco conocida, la lógica se invierte. La familia poderosa de la víctima puede exigir no solo una compensación económica, sino también obligaciones adicionales, concesiones comerciales, ayuda en la disputa, apoyo en la asamblea. Así, el honor se convierte en una palanca para ampliar la influencia. El posádnik, al ver que la situación puede degenerar en una cadena de venganzas, interviene y propone la paz en condiciones que benefician sobre todo al mantenimiento del orden público. En estas condiciones, la ley cumple la función de marco formal. Pero el equilibrio real de fuerzas se decide allí donde se sientan los hombres mayores de las dos familias, aquellos que tienen derecho a hablar en nombre de sus mujeres adultas, incluso si éstas se oponen. La Iglesia, que actuaba como mediadora en las disputas, reforzaba la ilusión de la moral por encima de la economía. En los archivos hay registros de cómo los sacerdotes convencían a las partes para que aceptaran la paz, recordándoles el pecado de la venganza y la necesidad
de la reconciliación. Pero en esos mismos documentos se registra el pago a favor de la Iglesia. Parte del rescate se destinaba a la conmemoración, otra parte a las necesidades de la Iglesia. Era como si la propia autoridad espiritual confirmara que la tragedia de la mujer era un acontecimiento que podía y debía formalizarse en términos monetarios. Incluso cuando la Iglesia hablaba de preocupación, su contabilidad confirmaba que la ofensa era ante todo un hecho financiero. El punto de inflexión en este sistema se hace evidente cuando comienzan a aparecer casos en los que la familia de la víctima rechaza el juicio en favor de un acuerdo privado. Formalmente el tribunal podía fijar una indemnización más elevada, exigir un juramento o castigar al culpable. Pero la familia rechaza estos mecanismos porque el acuerdo privado le permite obtener el dinero más rápidamente, evitar la publicidad, salvar las apariencias y, a veces, obtener un mayor beneficio, no solo en dinero, sino también en las condiciones de la unión. La mujer se convierte en una figura de silencio estratégico en estas decisiones. La ley le permite ser la causa del caso, pero no el sujeto de la elección. El posádnik, cuyo poder se basa en la estabilidad de la ciudad, utiliza estos casos como parte de su trabajo diario. Presiona a las partes no con amenazas, sino con insinuaciones sobre el futuro. Si la disputa se prolonga, el comercio se verá afectado. Si la familia renuncia a la paz, perderá el apoyo en la asamblea. Si la indemnización es demasiado elevada, el culpable puede huir, creando un nuevo problema. Al final, la solución es un compromiso en el que la realidad del trauma de una mujer adulta se disuelve en los cálculos de la estabilidad del mercado urbano y el equilibrio político de las calles de Novgorod. A veces ocurría lo que hoy llamaríamos cinismo institucional. Si la mujer agredida pertenecía a una familia pobre, su honor valía menos en los tres aspectos: según la ley, según la posición de la familia y según los intereses del posádnik. Los pobres tienen menos peso político, menos oportunidades de defender sus intereses y menos posibilidades de conseguir una mayor indemnización. En estos casos, la indemnización podía ser mínima y, a veces, la familia del culpable convertía el caso en un ejemplo de su propia generosidad, pagando un poco más para dar una apariencia de justicia. Era un juego de nobleza en el que el destino real de la mujer volvía a ser menos importante que la imagen de la familia ante los ojos de la ciudad. Poco a poco, este tipo de casos se fueron acumulando en los registros municipales y en los libros de los monasterios. Creaban una imagen en la que la honra de la mujer estaba formalmente protegida por la ley, pero en realidad dependía de la riqueza, las conexiones y la disposición de los hombres mayores a negociar. Cuando los cronistas posteriores escribieron sobre la antigua severidad, rara vez mencionaron estas prácticas. Les resultaba más cómodo hablar de leyes severas que de la aritmética cotidiana del dolor humano. Pero el documento muestra precisamente esa aritmética: tarifas, porcentajes, intercambios.
La ley prescribe la suma, la familia fija el precio, el posádnik aprueba el compromiso, y la mujer queda al margen de las decisiones que afectan a su vida. Y cuantos más casos de este tipo se registraban, más claro quedaba. La Ruskaya Pravda no protege tanto al individuo como el equilibrio social. Evita la venganza sangrienta, pero no elimina la injusticia. Da una suma, pero no da voz. Regula el orden, pero no cura la herida. Por eso, en los registros de quejas que comienzan a formarse en esta época, la ofensa de la mujer figura junto a las quejas por daños a la propiedad, disputas por la tierra y deudas por mercancías. En una misma fila figuran diferentes tipos de daños, unidos por un principio común. El daño se puede pagar. Para el derecho de la época, esto significaba orden. Para una mujer adulta, solo una nueva cifra anotada junto a su dolor. Y es precisamente en estos casos donde se manifiesta la lógica oculta del sistema de Novgorod. El posádnik intenta evitar que la disputa se convierta en una enemistad abierta, porque cada disputa sangrienta amenaza no solo a los participantes, sino a toda la ciudad. Por eso, su intervención siempre se basa en el dinero y no en la justicia. Convence a la familia de la víctima para que acepte el rescate, porque así se apaga más rápido el conflicto. Presiona a la familia del culpable para que paguen, porque una disputa larga puede socavar su posición en la asamblea. La ley establece la cantidad, pero la negociación real se produce entre los hombres, que deciden qué cuantía del rescate permitirá a todos salir de la situación conservando su estatus. E incluso si la mujer ha sufrido una grave agresión, su historia se convierte en un mero pretexto para el cálculo político. Poco a poco, en los documentos comienzan a aparecer anotaciones cada vez más cínicas. La familia de la víctima acepta una suma menor si el culpable está dispuesto a cumplir con obligaciones adicionales. El posádnik fija la paz sin un juicio formal. Las familias señalan que la ofensa está cubierta, aunque la actitud real hacia la mujer adulta víctima no aparece en absoluto en los registros. En algunos casos se menciona que, tras el pago de la plata, la familia del culpable obtiene el derecho a restablecer las relaciones, o incluso a contraer matrimonio dentro del círculo, como si el rescate pudiera borrar el hecho mismo del daño causado. Estas decisiones muestran hasta dónde podía llegar la lógica de las indemnizaciones, cuando la base del caso no era la protección de la persona, sino el mantenimiento del equilibrio de poder. Los casos más preocupantes son aquellos en los que la mujer se oponía a la posición de su propia familia. Había situaciones en las que la víctima exigía a voz en grito un juicio, pero la familia se negaba, porque el rescate era más ventajoso que un proceso público. En estos casos, su voluntad se convertía en un ruido indeseable. Los clanes buscaban la tranquilidad, el posádnik el orden y el tribunal
el cumplimiento de las tarifas. La mujer se encontraba en una posición de objeto, cuyo destino se decidía sin ella, incluso cuando intentaba resistirse. Y la Russkaya Pravda era muy estricta en este sentido. Si la familia aceptaba el rescate, el caso se cerraba, y no existía ninguna otra forma de protección para ella. En episodios aún más sombríos, el rescate se convertía en un instrumento de presión. Si la familia de la víctima exigía demasiado, el posádnik podía recordarles que un precio excesivo parecía un intento de lucro, lo que empañaba su reputación. En tal caso, la familia se veía obligada a aceptar una suma menor, porque de lo contrario, entraba en la categoría de los que comercializan con el honor. Y, de nuevo, la mujer desaparecía de la decisión. Su trauma se convertía en motivo de juego político, en el que lo que estaba en juego no era su seguridad, sino la reputación de la familia. Los casos en los que la familia rechazaba la indemnización por completo eran poco frecuentes y sorprendían a los jueces, ya que rompían con el sistema habitual de cálculos. A veces, el posádnik intervenía de tal manera que su intervención parecía formalmente una defensa del orden, pero en realidad servía a otro propósito. Si el conflicto amenazaba la estabilidad de la ciudad, por ejemplo, si dos clanes importantes se encontraban al borde de una enemistad abierta, el posádnik imponía la paz, incluso en contra de la voluntad de la parte perjudicada. Esto podía incluir la reducción forzosa de la indemnización o el intento de distribuir la responsabilidad de forma diferente a lo que exigía la ley. El posádnik no actuaba como defensor de la justicia, sino como administrador del mecanismo de seguridad de la ciudad, para el que cada ofensa era una chispa potencial. En estas situaciones, eran precisamente las mujeres las que se convertían en víctimas sacrificadas en aras de la tranquilidad de Novgorod. Y cuando se examinan los registros acumulados, concesiones, actas, decisiones, protocolos, se obtiene un panorama aterrador. El sistema creado para prevenir la venganza de sangre realmente cumplía con su cometido, pero lo hacía a costa de la desaparición de la mujer afectada de su propia historia. La Russkaya Pravda convertía su destino en una línea entre otras fórmulas jurídicas, donde lo más importante era la cantidad de plata y el acuerdo entre las partes. La familia, el posádnik y la ciudad decidían qué se consideraba una compensación suficiente. La mujer, por su parte, seguía siendo una testigo invisible de una decisión que quedaba registrada para siempre en el archivo, pero que nunca reflejaba la profundidad de su daño real. Y cuantos más casos de este tipo pasaban por las manos de los funcionarios de Novgorod, más claro quedaba que la lógica monetaria no solo coexistía con la justicia, sino que la desplazaba. La tarifa se convertía en una forma de reconciliación, pero no de curación. La paz en una forma de silencio, pero no de protección. La ley, una forma de orden, pero no de justicia.
En esta parte de la historia de Novgorod, se ve cómo la sociedad puede crear un sistema de compensaciones que estabiliza la ciudad, pero destruye destinos, dejando a una mujer adulta entre líneas, donde su nombre se convierte en una mera etiqueta legal y su dolor en un motivo para el cálculo. Y es precisamente al final de esta historia cuando queda especialmente claro que las tarifas, creadas como un medio para evitar la venganza sangrienta en la sociedad, se convierten gradualmente en un mecanismo de poder independiente que vive según sus propias leyes. Los registros de quejas de Novgorod, que aparecieron más tarde, recogen decenas de casos en los que mujeres adultas intentaron dirigirse directamente al posadnik o al tribunal, sin pasar por la voluntad del clan. Estos intentos casi siempre terminaban de la misma manera. La queja se transmitía a los representantes masculinos de la familia, y eran ellos quienes decidían si era válida. En los registros se conservan formulaciones que reflejan una rutina implacable. Se ha escuchado la queja. Se ha determinado la sanción. Se ha alcanzado la paz. Los documentos no dicen nada sobre si se protegió a la víctima concreta, como si se tratara de una cuestión secundaria. Solo les interesa la finalización del procedimiento y el mantenimiento del equilibrio social. Cuando estos casos llegaban a los libros municipales, saltaba a la vista la diferencia entre el lenguaje de la ley y el lenguaje de la vida. La ley habla del honor como un valor que hay que proteger. La vida explica: el honor es la cantidad de plata que una familia está dispuesta a reconocer y otra a aceptar. En los registros aparecen cada vez más fórmulas en las que la denuncia de una mujer adulta se convierte en una obligación económica de la familia. Si la familia es pobre, la suma se reduce. Si la familia es rica, la suma aumenta. Si la familia es influyente, el posadnik puede suavizar el castigo del culpable para no provocar enemistades. Así, el honor se convierte en una variable que no se mide por la moral, sino por la capacidad de pagar. A veces en estos registros aparecen episodios especialmente graves, casos en los que la familia intentó ocultar la ofensa para evitar la vergüenza, y la denuncia de una mujer adulta solo se incluyó en el libro gracias a la intervención de testigos externos. Entonces, el posadnik actuaba de manera formal. Fijaba una indemnización, establecía la paz y daba el caso por cerrado. Pero todos veían que era una paz sin justicia. La mujer permanecía en la misma casa, entre las mismas personas que habían aceptado el dinero y decidido por ella que ahora todo estaba arreglado. El sistema de Novgorod no preveía protección contra las consecuencias dentro de la familia. Su preocupación terminaba en el momento del pago del dinero. En casos posteriores aparece una nueva forma de control. El posadnik comienza a exigir que las quejas se registren por separado, para llevar un registro de casos similares. Formalmente, esto parecía un paso hacia el orden. Cada caso se registraba, cada suma se indicaba, cada ofensa se formalizaba. Pero este registro se convirtió en un espejo en el que se reflejaba toda la lógica de la ciudad. Lo importante no era el daño causado a una mujer adulta, sino el cumplimiento de la ley.
El tribunal y el posadnik buscan la tranquilidad. La familia busca el beneficio. La ciudad busca la estabilidad. La mujer, en estos registros, sigue siendo una figura que solo se manifiesta a través de breves menciones. Sufrió, ofendieron, recibió plata. Y cuando se lee todo esto como una larga lista, denuncia, rescate, paz, denuncia, rescate, paz, se entiende por qué el mito de la antigua severidad coincide tan poco con los documentos. El mito describe una sociedad en la que la honorabilidad de la mujer se protege como un valor sagrado, en la que todo ofensor es castigado con severidad, en la que la ley actúa como una espada moral. Los documentos muestran otra cosa. La Russkaya Pravda convierte la ofensa en una tarifa, el daño en plata, la violencia en un ajuste de cuentas entre clanes. En este sistema no hay lugar para la idea de justicia en el sentido moderno. Solo hay un intento de mantener la paz a cualquier precio, incluso si para ello es necesario cambiar el destino humano por una suma anotada en una línea. El resultado final de este mecanismo es el silencio que se apodera del asunto inmediatamente después del pago. Para el poder, es una señal de orden. Para las familias, el fin de una obligación. Para la ciudad, una enemistad evitada. Pero para la mujer adulta que ha sido la causa de este ajuste de cuentas, significa desaparecer de su propia historia. La Russkaya Pravda da una respuesta, pero no ofrece protección. Establece una suma, pero no establece la justicia. En esto radica la oscura esencia de la disputa de Novgorod. La tarifa funciona, pero la persona se pierde entre líneas